Hola, hola amigas y amigos. Estamos aquí en esta nueva experiencia de hacer un live en el Museo de Arte Colonial de San Francisco. Me presento, yo soy Denise Pizarro, soy la coordinadora de proyectos del museo y junto con todo el equipo del museo hemos estado trabajando para poder empezar a conectarnos con ustedes por esta vía, por Instagram. Eh, Les quiero contar que vamos a estar hoy compartiendo con Karin Cárdenas, que es la encargada de la Unidad de Patrimonio de Chillán, como también le dicen la UPA. Así que vamos a esperar y hoy estamos reunidos acá con el fin de conversar sobre una exposición virtual que tenemos en nuestras redes sociales, en el Facebook y en Instagram. Vamos, acá está. Vamos a invitarla a... Sí. Estamos invitando a Karin Cárdenas, que como les comentaba es la encargada de la unidad de patrimonio, y estamos ahora en estos momentos en el museo, las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, estamos con la exposición virtual que se llama Reporte en Movimiento, los medios de comunicación en la cobertura del terremoto de 1939. Hola Karin, ¿cómo estás? Muy bien, hola Denise, ¿cómo estás tú? Bien, muy contenta que podamos tener esta conversación hoy y poder hablar de este tema que es una exposición realmente hermosa, es un trabajo de investigación muy bien hecho. Felicitaciones para la UPA de Chillán. Y le estaba contando a las amigas y los amigos del museo que esto está en estos momentos en el Facebook y en el Instagram se está publicando la exposición virtual. También en el YouTube del museo, también lo tenemos, así que, y recordarles, porque también está la UPA de Chillán, el Instagram de la UPA de Chillán, ¿cuál es, Karim? Es UPA Chillán, UPA Perfecto, más Chillán, fácil. súper simple, UPA Chillán Instagram, UPA Chillán Facebook. Bien, les quiero contar que nosotros tenemos una estrecha relación con la UPA de Chillán porque la UPA está también relacionada directamente con los franciscanos en Chillán. La sala menor es la sala donde ustedes expusieron por primera vez esta exposición. Está a un costado de la iglesia y del convento de los franciscanos. Ujú. Y además nosotros el año pasado estuvimos compartiendo con la itinerancia de Gabriela Mistral. Y fue una instancia súper linda porque estábamos en medio de la revuelta social y se armó un conversatorio, una instancia que no se había armado en otros viajes que habíamos tenido, un conversatorio que se llamó ¿Qué diría Gabriela en estos tiempos? Así que con la participación de Karim, con la participación también de la Seremía de Cultura, a través de, ¿cómo se llama la periodista? Que fue muy amorosa. La Pame Conejeros. La Pame Ujú. Conejero, que siempre está con nosotros colaborando, y fue una experiencia súper linda. Entonces, la idea era continuar con este lazo, perpetuarlo también, y ahora estamos aquí. Turquesa Café, hola, también por este lado. Y la idea es continuar por este lado. Los vamos hablando a todos, Alex Chinga, también vi a la Cami Rojas, por ahí vi el colectivo La Candelaria. ¿Quieres saludar a Sí, alguno de tus Turquesa Café, hola? sí, a Katy de Turquesa, la Menchu y por ahí a mi papito, besito a mi padre. Sí, nosotros por nuestra parte UPA también muy contentos de trabajar con el Museo de Arte Colonial y agradecerles también como independiente de esta situación de pandemia que se nos presentó, mantener ese espíritu de seguir trabajando juntas, po. No sé si en la introducción mencionaste que originalmente teníamos planificada una exposición en julio, No, Reporte en Movimiento iba a estar en Santiago de manera eh, presencial, ¿cierto? Como normalmente acostumbramos a ver las exposiciones. Y nada, pues los planes cambiaron y nada, lo vamos a hacer de la mejor manera posible y tratando de sacar adelante las iniciativas y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con nuestro trabajo. Así que muchas gracias también por esa invitación de continuar con la exposición, independiente de que los planes hayan cambiado, así que muy sí, agradecidos también.
No, y nosotros también agradecidos porque, y agradecidas porque también han preparado un material especial, debo decir, para que esta exposición sea virtual. También agradezco a Dagoberto, aprovecho, que creó un video. Toda esa información, el video y las imágenes de reportes en movimiento están en nuestras redes sociales y también las ha replicado la UPA, así que también a través de ahí pueden llegar a esta exposición. Y bueno, Karim, cuéntame un poco, este es Reporte en Movimiento, los medios de comunicación en la cobertura del terremoto de 1939. Y tenemos tres medios de comunicación, que es el Mercurio de Santiago, La Mañana de Talca, no, sí, La Mañana de Talca, y también tenemos La Discusión, diario legendario de Chillán. ¿Cuál es la iniciativa? O sea, primero el contexto que tenemos del terremoto, que desde tu expertise patrimonial, ¿qué significó el terremoto de Chillán para nuestro país? Y te dejo la segunda pregunta, y desde el significado, ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen para traerlo a la memoria hoy? Sí, bueno, un poco para poner en contexto, nosotros en Chillán, la Unidad de Patrimonio conmemora el terremoto del 39, si no me falla el dato, desde el año 2014, de manera interrumpida. Entonces hemos conmemorado cada 24 de enero este hecho histórico, como bien dices tú, que no solamente tuvo un alcance para nuestra ciudad, sino también para el país. Y en ese sentido, claro, a nivel país, el terremoto del 39, por una parte, lamentablemente tenemos ese triste récord de que fue el terremoto que más víctimas fatales ha cobrado en la historia de nuestro país. Si bien nunca se ha podido esclarecer esa cifra exacta, eh, se habla, ¿cierto?, de 24.000 víctimas. Por lo tanto, ese dato lo posiciona, ¿cierto?, como uno del que más víctimas ha cobrado a nivel país, y también el más destructivo. Nuestra ciudad se quedó con muy pocas edificaciones en pie. Algunos estudios hablan solo un 3% de las edificaciones. Entonces, imagínate, es como una ciudad bombardeada, una ciudad en el suelo, una ciudad que se tuvo que reconstruir en un 100%, y esa situación también nos fortaleció, por una parte. Bueno, a nivel país, a raíz de esto se crea la Corfo, ¿cierto? Recordemos que en este contexto estaba a cargo de nuestro país el presidente Pedro Aguirre Cerda. Entonces impulsa la creación de la Corfo para industrializar el país. También impulsa la creación de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para hacerse cargo, ¿cierto?, de la reconstrucción de la zona centro-sur. También tenemos que se impulsa una ley de edificaciones. Entonces son muchas las medidas, ¿cierto?, que nacen a raíz de esta situación y que no terminan con la reconstrucción, sino que perpetúan, como el caso de la Corfo y la Corporación de Reconstrucción, que luego es la Corvi. Entonces, sí, fue un hecho coyuntural para la historia de nuestra ciudad y también para la historia del país. También, ¿cierto?, tenemos que Chillán se transformó moderna eh, eh, en el proceso de reconstrucción. Entonces, sin duda que es un terremoto que marcó la historia de nuestro país. Bien, Karin, te quedaste pegada en la imagen, entonces por mientras que se restablece un poco la conexión, ahí está, ahí sí te vemos en movimiento. Les quiero recordar a todas las personas que se han ido integrando ya a este vivo, que estamos con Karin Cárdenas. Ella es la encargada de la unidad de patrimonio de Chillán y estamos hablando sobre esta exposición virtual que está en las plataformas del Museo de Arte Colonial San Francisco, que se llama Reporte de Movimiento, los medios de comunicación y la cobertura del terremoto de 1939. Y bueno, yo estuve investigando un poco y la ley de edificación que se saca a través de, o sea, por este terremoto, hay muchos artículos que rigen hasta hoy, porque es uno de los terremotos, bueno, el terremoto que más se recuerda, a lo mejor está un poco más en la memoria, es del 60, pero si bien este es el primero que deja la ciudad abajo, o sea, es el primero como el cual después sale una ley. Bien,
La necesidad de traerlo a la memoria hoy, ¿por qué? ¿O por qué desde el 2014? A mí me da la sensación que también tiene que ver con un sentido de pertenencia. Nuestro país suele olvidar rápidamente. Cuando nos pasó en el 2010, habíamos olvidado el del 60. Tal vez cuando pasó en el del 60, habíamos olvidado el 39. Entonces, el sentido de pertenencia y la perpetuación de esta información, cuéntame un poco eso, como traer a la memoria justo en estos tiempos, desde el 2014 hasta esta parte, ¿por qué? Sí, tal como dices tú, Denise, es para no olvidar de que somos una sociedad tremendamente vulnerable y que probablemente estas situaciones se repiten cada cierto tiempo, es muy cíclico. Y por lo Claro. tanto hay que aprender, o sea, el no olvidar también significa aprender para que en un futuro, eh, si- eh, no podemos evitar que no suceda, pero que sí al menos suceda con consecuencias menos terribles. Y por eso también recordamos, ¿no? Por ejemplo, en el terremoto del 39, quedó el descubierto, es cierto, que esto no tiene diferencia en clases sociales. Ricos y Ujú. pobres, con sus pocas pertenencias, ¿cierto? Lo poco y nada que tuvieron se fueron a vivir a las plazas de Chillán, armaron campamentos de emergencia, y por lo tanto las formas de habitar se ven tremendamente afectadas en estas situaciones de emergencia. Estos límites, ¿cierto?, como imaginarios entre el espacio público y privado también quedan totalmente difusos y, y son repetitivos. Lo podemos comparar con lo que nos está sucediendo en la pandemia y efectivamente nos afecta a todos, afecta nuestras formas de habitar. Muchos de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, ¿cierto? Y ya no diferenciamos entre lo público y lo privado y evidentemente eso nos afecta. La única forma de que esto no se repita con tanta fuerza en un futuro es aprendiendo y eso se logra mediante la memoria y no olvidar. Claro, tal como comenta aquí Turquesa Café, somos historias. Nosotros mismos, nuestro cuerpo es historia, nuestra sociedad es historia. Bueno, han salido muchos elogios, que es muy importante en Chillán, la UPA, y bueno, yo también lo viví, que es importante las actividades que ustedes hacen extracurriculares también, con los colegios, con la comunidad educativa y con la comunidad también de Chillán. ¿Y cómo se gesta esta muestra? ¿Cómo es el proceso de investigación de estos recortes? Hay algunos que están escaneados y se ven lo viejito que son, hay otros como el mercurio está un poco mejor mantenido. ¿Cómo se gesta esta muestra y cómo es la investigación? Cuéntame un poquito de eso. Sí, lo primero fue que, claro, todos los años nosotros definimos un tema para conmemorar. No es siempre la misma conmemoración. Año anterior hemos puesto en valor, no sé, la asistencia pública, la arquitectura moderna, y este año quisimos poner en valor la cobertura que los medios de prensa dieron al terremoto del 39, porque fue un ejercicio heroico. Imagínate con puentes cortados, sin la línea férrea, sin los caminos habilitados. Eh, Al día siguiente teníamos reportes de lo que había sucedido por Sí, sobrevuelo, y no solo un reporte a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eso nos llamó tremendamente la atención. Primero, el rol de los medios de comunicación escritos en el contexto del terremoto del 39. Por otra parte, también era poder llegar a la fuente primaria. Años anteriores habíamos realizado entrevistas a los sobrevivientes del terremoto, que ya quedan muy poquitos, son cada vez más viejitos y son recuerdos vagos de lo que tienen, de lo que les sucedió, además recuerdos traumantes, memorias incómodas. Entonces no lográbamos reconstruir en la totalidad lo que había sucedido. Entonces, el acceder a estas fuentes primarias, el ir a tomar contacto con los archivos, y en eso destaco la labor de Dagoberto, que tomó contacto con cada una de las instituciones que son guardianas de estos archivos de prensa, para poder recopilar qué es lo que reportó el Mercurio, qué reportó la Mañana de Talca, qué reportó La Nación, Zigzag, la discusión. Entonces tuvimos logramos tener, ¿cierto?, a nuestra disposición y una cantidad de fuentes impresionante. Y esas mm, fuentes las quisimos difundir a la comunidad en general, porque por lo general esas fuentes son de interés de los investigadores, y esas fuentes luego se transforman en un libro y uno conoce el libro, pero no la fuente.
Claro. Por eso la exposición son, como dices tú, los recortes, el archivo, tal cual, la página completa, sin seleccionar lo que va, lo que no, tal cual. Y de diferentes medios de comunicación, cosa que la gente leyera, comprendiera y también sacara sus propias reflexiones y conclusiones. Porque también cada diario tenía sus distintos enfoques también para abordar lo que estaba sucediendo. Perfecto. Sí, bueno, Dagoberto, para también contarles a los amigos y a las amigas, Dagoberto es periodista, ¿cierto? De la UPA. Sí, sí, yo hablo como que todo el mundo lo conociera. Es famoso, pero no tanto. Dagoberto Flores, sí, es periodista de la Unidad de Patrimonio y hizo ese trabajo de ratón de biblioteca. Sí, Pero como, bueno, pero no es un trabajo. También en la misma exposición podemos ver un video que ustedes nos facilitaron, que era cuando el presidente visita Chillán. Y eso es súper interesante porque da cuenta de lo que tú acabas de comentar también, como muestran cómo fue la reconstrucción de ciertas casas, cómo fueron las casas que también fueron por un tiempo, los que ahora son las medias aguas, en ese tiempo cómo empezaron a construir de a poco, cómo quedó la ciudad cuando él visita. Es súper ujú, interesante que vean ese video porque trasladarse a la historia, trasladarse en ese tiempo, así que los invito a que puedan ver. No olviden que es por Facebook y por Instagram, y tal vez lo vamos a subir prontamente al YouTube, así para que estén atentos. Y ujú. bueno, Karim, una consulta más que tiene que ver como, ya hemos hablado cómo esto afectó a nivel país, el presidente que fue, pero como chillanejos, ¿cuál fue el mayor descubrimiento al remover esta historia? Ya, si bien lo remueven desde el 2014, pero ahora, tú comentabas un poco que fue prensa inmediata, que al otro día inmediatamente hubo información, pero ¿qué removemos con esto? Que al final vamos a terminar haciendo el paralelo con la pandemia, pero tú como habitante y de la comunidad y en Chillán. Ujú. Sí, fue un ejercicio súper impactante, la verdad. Fue como armar un rompecabezas, porque por una parte, como te contaba, teníamos los relatos, los testimonios orales de los sobrevivientes, pero que quedaban inconclusos, porque obviamente estas memorias se van perdiendo en el tiempo o son traumas también. Entonces, con la prensa, con las noticias, pudimos complementar esta información que nos entregaban. No sé, por dar un ejemplo, mucha de la gente de tercera edad comentaba que siendo niños ellos se encontraban como en colonias de verano, porque esto pasó en enero. Y Sí, ya se repetía lo de la colonia de verano, pero cuando revisamos la prensa nos dimos cuenta que era algo súper común. Efectivamente, la mayoría de los niños de Chillán se encontraban en colonias de verano. Es decir, no estaban con sus padres. Colonias de verano cerca de Chillán o lejos. A raíz de esta situación y como fue tan dramática y se supuso que la mayoría de la población había fallecido, estos niños son dados por huérfanos y son trasladados a otras ciudades, a orfanatos, incluso en barcas a vapor. Entonces, todos estos relatos orales de estos abuelitos que nos comentaban que ellos eran niños, que están en sus colonias de verano, que los apartaron de sus padres, luego nosotros lo leíamos a modo de nota de prensa. Y es bien impresionante poder armar este rompecabezas con esta información más completa eh, recopilada por los periodistas. También nos llamó mucho la atención la ayuda internacional. Es impresionante la cantidad de cartas y notas que países dejaban en los diarios. Incluso hay un saludo de Hitler. claro, la época, ¿verdad? Sí, hay un saludo de Hitler muy pequeñito, así como en modo pésame, de Hitler. Entonces nos llamó mucho la atención la ayuda internacional y que vale la pena rescatarlo porque esa solidaridad eh, no había sucedido de manera tan transversal. Fue el terremoto del 39 lo que desató esa cadena primero nacional de ayuda, donde también, así como llegó la prensa, también llegaron trenes con cargamento de insumos sanitarios, alimentos, llegaron barcos de otros países con medicina. Entonces hubo un movimiento mundial gracias a estas noticias que fueron saliendo rápidamente y que sensibilizó a muchos países, y eso nos llamó tremendamente la atención al revisar esta fuente. Wow.
Sí, bien, y también las acciones que se fueron tomando, y ahora lo empezamos como a ver las similitudes también. Por las acciones hay un recorte, si bien no me equivoco, es del Mercurio, donde sale que una caja de compensación o que se abre como la solidaridad y la ayuda del Estado hacia los y las que estaban en ese momento viviendo Chillán, porque, bueno, eso trajo una devastación también social, el terremoto. Los trabajos se vienen abajo, estamos en la época donde también eh, es previo a reforma agraria esto, así que estábamos en el campo, entonces como para poner también en contexto, la educación estaba gracias al presidente en esa época, estaba con un poco más de ímpetu de educar a los jóvenes, a las niñas y a los niños, independientes si fuesen trabajadores de campesinos o no. O sea, todo ese como contexto estaba pasando en ese tiempo. Y pensando que desde el patrimonio cultural, finalmente el patrimonio cultural material e inmaterial en el cual ahora estamos palpando a través de esta exposición, eh, tiene que ver con el presente y el futuro del patrimonio cultural. Y esta, ¿qué sientes tú? Lo habíamos conversado también previamente cuando estábamos como gestando esta idea de trabajar virtualmente esta exposición. Eh, esta como aprendizaje finalmente que tiene, que podemos ver cuando pasó el terremoto del 2010, tengo súper pegada esa imagen, se hizo como comparación el 60 y el 39, y vimos que pasaban casi las mismas cosas, como que no aprendemos que no nos reconocemos como un país sísmico, yo creo que ahora sí un poco más, pero nos reconocemos como un país sísmico, como un país que es removido constantemente y que somos frágiles finalmente, desde la Ujú. sociedad, desde la comunidad, desde lo arquitectónico, desde nuestra tierra. ¿Y qué crees tú? ¿Qué pasa aquí con el patrimonio, como desde el pensamiento patrimonial? ¿Qué sucede? Qué nos aporta o en qué deberíamos reflexionar desde el terremoto de 1939 a ahora como crisis sociocultural? Y me refiero a la hora con esta crisis sanitaria que estamos viviendo en la pandemia, con la revuelta social 2019, 18 de octubre, a ahora, donde estamos confinados, estamos cada uno en nuestras casas, donde la pobreza se ha notado de una forma tajante y filosa, finalmente. Bueno, eso, te dejo la palabra. Sí, bueno, lo comentábamos en las otras preguntas, que claro, como sociedad somos tremendamente vulnerables y por eso lo recordamos. Mucha gente dice, pero qué terrible, ¿por qué recuerdan eso si fue tan, tan terrible? Y en el fondo es para generar aprendizajes y no aprender de los errores. Pues también para eso es la historia. Sí, Eh, finalmente para eso es la historia. Uno no recuerda por nostalgia o por acumular datos, no, o sea, uno en cuanto a la historia recuerda para no repetir como los errores del pasado. Claro, en el caso del terremoto del 39 hemos visto cómo se han repetido a lo largo de nuestra historia y como bien dices tú, quizás ya aprendimos. Por algo el terremoto del 2010, excepto lo que sucedió ¿cierto? En la costa, que también era la primera experiencia quizás como de tsunami, sí, tan terriblemente, pero en cuanto a las ciudades, eh, creo que salimos bien parados en ese sentido. No fueron tan terribles los daños. Pero así como está el caso del terremoto, también está el caso de las pandemias. Lo que nos está sucediendo ahora no es primera vez. En la historia de la humanidad han habido muchas otras pandemias, en la historia reciente, de hecho. Post terremoto del 39, también siguieron falleciendo muchas más personas, quizás tanto como las que cobró el terremoto, producto de epidemias que proliferaron. Entonces, hay que aprender. Yo creo que ese es el mensaje y justamente nosotros estamos en este momento, hoy día lanzamos ya de manera más completa un proyecto que se llama Archivo COVID, Ñuble,
y que está convocando a toda la comunidad, fotógrafos, expertos y no, comunidad en general, a enviar sus registros de la pandemia, tanto de su espacio público como el espacio privado, para conformar este archivo, y así como tuvimos el acceso, ¿cierto?, hoy día a ver esas notas de prensa del terremoto del 39, la idea es que en el futuro también existan estos insumos y que futuras generaciones lo vean y aprendan de lo que pasó y generen investigación, etcétera. Así que los dejamos invitados a revisar nuestras redes sociales, a enviar fotografías. Esto lo estamos haciendo junto con el archivo fotográfico de la Biblioteca Municipal de Chillán, la Biblioteca Nacional, la Cineteca. Vamos a tener conversatorios, talleres que pretenden también informar a la población sobre estos contenidos y la importancia de archivar. Uh-huh. Y también creo que la importancia de poder legar las cosas que nos están pasando. Yo creo que a partir de aprender finalmente de las lecciones del pasado, también cuando estamos aquí en el presente, pensar no en el futuro como un hecho, si bien el futuro es incierto, pero también si estamos viendo una instancia dura y compleja, también saber cómo legar a las próximas generaciones, a nuestras hijas, para que no se les olvide. Estamos viendo un tiempo histórico. Hace muy poco una amiga me comentaba que, claro, mi hija y también tu hija, que tiene nuestra misma edad, van a pasar esto en el colegio, probablemente en enseñanza media. Esto van a pasar, así como también se pasa en el colegio sobre el terremoto del 39 y del 60. Se pasa, bueno, el 2010 también ya cada vez se está hablando un poco más. Bueno, Karin, una última pregunta finalmente. ¿Qué trabajo han hecho en las versiones anteriores con respecto al terremoto? Si bien ahora tenemos reporte en movimiento, ¿cuáles son las otras aristas que han tocado el terremoto de 1939? Uh-huh. Sí, bueno, hemos puesto en valor varios temas. El año, para los 80 años del terremoto, la temática central fue el rol de la asistencia pública en el contexto del terremoto del 39 y pudimos hacer una exposición. Bueno, hicimos varias actividades, pero dentro de las actividades tuvimos una exposición de fotografías inéditas de un médico de la asistencia pública que vino para el terremoto del 39 a prestar su ayuda, pero además de prestar su ayuda, él vino con su cámara de fotos. Hizo un registro wow, que nos dejó perplejos a los chillanejos porque pudimos conocer en mayor profundidad lo que sucedió, y sobre todo lo que tiene que ver con la asistencia pública en ese momento. Por eso, nuevamente, volviendo a la importancia de registrar. Si este médico no hubiese venido con su cámara y no hubiese hecho este registro, ¿cierto?, en profundidad, hubiese sido imposible, hoy día, ¿cierto?, en el presente, conocer lo que pasó y el rol de estos funcionarios, que vinieron de manera inmediata también. A la semana ya estaban llegando los cuerpos de los equipos completos, ¿cierto?, de médicos en avión, de las maneras más insólitas tratando de llegar a Chillán. Eso fue para los 80 años del terremoto. La exposición se llamó Auxilio, no me acuerdo la bajada en este momento del nombre, pero fue gracias a esta donación de fotografías que llegó a la Biblioteca Nacional. El nieto, de hecho, de este médico, don Manuel Tello, hizo esta donación y luego nos contactaron desde la biblioteca a nosotros para ver qué hacíamos con este material tremendamente interesante. Los otros años el acento ha estado en el proceso de reconstrucción, ¿cierto?, asociado a la instalación de la arquitectura moderna, el desarrollo de la arquitectura moderna en nuestra ciudad, y también hemos puesto en valor los relatos orales de los sobrevivientes. Un año hicimos un trabajo súper exhaustivo de entrevistar a sobrevivientes, lo cual fue también difícil, pues sí es complejo recurrir a esas memorias que están súper traumadas, pero también si no lo hubiésemos hecho en ese momento, hubiésemos perdido demasiado, porque hoy en día, lamentablemente, varias de las personas que nos colaboraron en ese entonces ya no están con nosotros. Y claro, eso decía, que buen rescate finalmente de ese patrimonio inmaterial, porque es justo en la época, ya muchos,
de hecho falleció hace muy poco, que yo cuando estuve allá intentamos que fuera a ver lo de Gabriela Mistral, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llamaba, que falleció hace poquito, uno de los señores más de más edad de Chillán, si no me equivoco, que tenía información sobre, o sea, que sabía y estaba muy lúcido con información del terremoto de 1939. Claro, sí, pues son memorias que se van perdiendo, relatos que se han ido perdiendo, pero afortunadamente logramos concretar muchos de ellos en cápsulas audiovisuales y bueno, ese material tenemos que trabajarlo en profundidad porque eh, está ahí. De hecho, todo el material que hemos levantado da para poder profundizar mucho más allá del día X, o sea, perdón, del día 24, que es la conmemoración en sí. ¿Hay algún lugar están albergadas estas exposiciones anteriores? Bueno, nuestra estrategia de cada conmemoración es que estas exposiciones no sean solo en espacios interiores, en salas de exposición, sino que el espacio público, que hoy día tanto extrañamos, era nuestro espacio por excelencia para hacer todo este tipo de intervenciones, tanto exposiciones, proyecciones sobre edificios. La verdad es que han sido muchas las formas de tratar de sensibilizar, las herramientas que hemos usado para sensibilizar a la población con este tema, con todo el cuidado que también merece por ser un tema delicado y sensible. Así que eso, han sido en salas de exposiciones y en el espacio público por sobre todo. De hecho, la conmemoración, la última que tuvimos, estas archivos de prensa, no solo estuvieron en la sala de exposición, la discusión y sala de exposición, sala menor, sino que también las proyectamos en muchos edificios que estaban asociados a las noticias. Por ejemplo, en la estación de ferrocarriles proyectamos las noticias que estaban asociadas a la estación de ferrocarriles. Ay, qué interesante. Sí, sí, inmediatamente uno podía hacer ese cruce de lo que había sucedido en ese espacio hace 81 años a través de estos archivos de prensa. Y finalmente en la catedral se proyectó este film que nos facilitó la Cineteca Nacional, del que hablabas tú, ¿cierto? De esta visita de Pedro Aguirre Cerda, que es muy interesante, es una cápsula de 20 minutos y algo así, pero que muestra en profundidad esta visita que hace el presidente en el contexto del aniversario el natalicio de Bernardo Higgins, el 20 de agosto. Y si lo pensamos, ¿cierto? En enero quedó la embarrada, ¿cierto? Se vino abajo en la ciudad, y meses después, en agosto, el presidente viene a inaugurar establecimientos educacionales de emergencia, a inaugurar pabellones de emergencia, y en el fondo dar cuenta de cómo este programa de reconstrucción estaba llevándose a cabo de manera muy efectiva y muy rápida. Eso nos llamó tremendamente la atención porque si tú miras los videos, parece que aquí no pasó nada. No hay escombros, ¿cierto? Eso nos llamó mucho la atención. Bien, y bueno, en nuestra misma temática de los terremotos, quisiera que me contaras un poco, bueno, yo sé un poco la historia de lo que es la Sala Menor, que es una restauración finalmente de un espacio patrimonial de Chillán, que era el Museo San Francisco de Chillán, corrígeme si me equivoco, y como unidad patrimonial, el trabajo que hacen ahí junto con la Seremia de Cultura, si no me equivoco, también creo, es muy bonito. Es una sala muy bonita y cuéntame cómo fue ese proceso más o menos. Y por mientras, amigas y amigos, si quieren hacer alguna consulta a Karin con respecto al tema del terremoto, las invitamos y denle. Karin. Se unió el hermano Felipe de la iglesia San Francisco. Justo estamos hablando de él. Le picó la oreja. Bien, cuéntame. Sobre la sala menor. Cuéntame qué es la sala menor. Sí, bueno, más que una restauración, es una habilitación de un espacio del ex museo franciscano que cerró sus puertas tras el terremoto del 2010. Es una habilitación que se hizo el año pasado, gracias a una subvención extraordinaria, y que su interior, además, cierto, de haber sido habilitada,
eh, alberga una donación de los arquitectos Azócar Catrón, de esta oficina de arquitectos, que también es una sala de exposiciones dentro de la sala de exposiciones. Eh, por lo tanto, permite que el espacio sea bien lúdico, porque además de usar los paneles que están adosados en los muros de esta sala, esta sala genera como otro interior. Y estos son trabajos que se han hecho al alero de la Corporación Patrimonio Franciscano, eh, que lo integran diversas universidades, está también el municipio, está la Universidad Talca, la Universidad Católica, la Universidad del Biobío, y bueno, son está dentro, ¿cierto?, de estas acciones de habilitación de este conjunto franciscano. Son pequeñas habilitaciones, en verdad, pero en el fondo el propósito es que este espacio no caiga en desuso, en obsolescencia, y mientras, ¿cierto?, seguimos trabajando para su recuperación total. Así que Claro. esperamos que esto termine pronto en algún momento y podamos seguir dándole vida a esta sala que tuvo quizás un corto funcionamiento porque la inauguramos en octubre y para este año teníamos pronosticado bastantes actividades para ella, pero tuvo que cerrar sus puertas. Pero ahí nos está esperando Sala Menor junto con el hermano Felipe, quien es el guardián del convento, y nada, pues esperamos poder pronto seguir trabajando en torno a este hermoso trabajo que se inició con la habilitación de Sala Menor, que por lo demás lleva un nombre muy franciscano, sugerido por el hermano Felipe, que es cierto que lo menor refiere a los hermanos menores franciscanos, por los franciscanos, ¿cierto? Dentro de la espiritualidad franciscana son los hermanos menores, pero no por ser menores, ¿cierto?, tienen un rol o una función menos importante. La sala es lo mismo, es una pequeña sala que se habilitó, pero que pretende también jugar un rol mayor o tener un propósito mayor en la habilitación total del conjunto franciscano de Chillán. Sí, yo, bueno, fui testigo de la sala, es hermosa, realmente hermosa, está muy bien hecha para las exposiciones, mezcla ahí en el convento y un toque de modernidad, un toque está muy iluminada, es muy linda, y las exposiciones ahí uno se siente muy acogido. Nos pasó a nosotros con Daniela Opazo, que es la encargada, la coordinadora de educación, que nos acompañó en esta itinerancia era la Mistral, itinerancia donde Dani por ahí preguntó, yo también cuando fui, me supe de esta historia de que hay un joven, a ver si me puedes contar un poco más, que salvó a Chillán de un incendio en el terremoto del 39. Esa vez lo supimos porque Gabriela Mistral, cuando después de recibir el premio Nobel, va a Chillán y escribe una prosa hacia este joven, que lo vamos a grabar y prontamente vamos a subirlo en las redes sociales. Lo vamos a subir para la UPA y lo vamos a subir sobre la prosa que Gabriela Mistral le dedica a este joven que salvó a Chillán desde de un incendio. Cuéntame un poquito de esa historia. Sí, bueno, la verdad es que estamos al debe con ese joven, porque hemos trabajado diversos temas en las conmemoraciones del terremoto, pero este joven que es mencionado, ¿cierto?, por Gabriela Mistral, y, ha estado más bien como en el anonimato, y claro, está entre la ficción y la realidad, todavía con el se dice que. Claro, que un joven del barrio Santa Elvira, que es uno de los barrios como más antiguos de la ciudad de Chillán, ahí Erwin Breguino, Guillermo Díaz. Sí, en el contexto del terremoto fue como que corta el suministro eléctrico de la ciudad, porque la central eléctrica se encontraba en la población Santa Elvira. Y él era velador nocturno de la central eléctrica, si no me equivoco, ¿no? Sí, y en ese contexto, claro, de la exposición de Gabriela Mistral, ¿te acuerdas cuando hicimos las lecturas? Uno de los vecinos leyó este velador nocturno, pues, y se habló mucho de Guillermo. Pero sí, es algo que tenemos en deuda, en verdad, como de investigar, de indagar más. Sería súper lindo, incluso, no sé, imagínate como tener
una especie de memorial a esta figura que en lo concreto, claro, pudo haber salvado a Chillán de quizás de un incendio o de que este terremoto hubiese sido peor de lo que fue. Bueno, Gabriela Mistral lo exige en su relato. Hay una carta, creo que no recuerdo si era a la discusión o al Sí. Mercurio, una carta a uno de los diarios y que exige que se reconozca. Ya Gabriela Mistral vuelve después del premio Nobel con una autoridad mucho más, o sea, con una autoridad ya, como una autoridad, disculpen, de literata, y pide ahí que por favor se conmemore, que se haga presente un homenaje a este velador nocturno. Bien, bueno, si alguien más quiere hacer alguna consulta, ha estado súper interesante esta conversación, moviendo nosotros también, esto que tal vez sea un reporte de movimiento después, en el 2040, de lo que ha estado pasando en estos tiempos, cómo nos hemos tenido que adecuar finalmente a esta nueva normalidad que estamos, pero no perdiendo el eje de la cultura. Y bueno, a mí me da la sensación, me ha pasado que esta virtualidad ha democratizado un poco más lo cultural. Eh, a través de nuestros teléfonos o nuestros dispositivos hemos podido acceder hay millones de conversatorios que están pasando. Lamentablemente, por lo general son no financiados, pero sí ha hecho la posibilidad de poder cruzar fronteras, cruzar ampliar los límites de la cultura. Eso es lo que por lo menos el museo ya estaban en otros alineamientos, y bueno, esto ha sido un impulso para también llegar más allá de nuestras fronteras finalmente físicas, que estamos en la región metropolitana, y ahora estamos aquí compartiendo con ustedes desde Chillán. Así que nada, yo estoy muy agradecida, Karim, por esta conversación. ¿Quieres contarnos algo más? O recordar esto de lo de nuevo proyecto que estás como de COVID, ¿cómo se llamaba? Disculpa, ¿lo puedes repetir? Sí, sí, sí. Invitarlos, ¿cierto?, a entrar a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram o Facebook, UPA Chillán, y ser parte de este archivo COVID Ñuble. Ya vamos a estar recibiendo fotografías, videos, hasta septiembre aproximadamente, para poder construir este archivo colectivo, este archivo común de la pandemia. Ya esperamos que con este insumo podamos más adelante hacer una exposición, ojalá ya no en este contexto de confinamiento, y si no, vamos a seguir, ¿cierto?, de manera virtual. Y por sobre todo, ¿cierto?, así como se pudo registrar lo que sucedió con el terremoto del 39 y que hoy día lo estamos conversando y reflexionando en torno a él, poder en un futuro, ¿cierto?, legar este registro de la pandemia a las futuras generaciones. Así que los dejo cordialmente invitados a sumarse a esta iniciativa Archivo COVID Ñuble. Van a haber conversatorios, talleres, etcétera. Ahí colocaron un hashtag, que lo colocó, si no me equivoco, el hermano Felipe, hashtag Archivo COVID, ¿cuánto fue? A ver si lo podemos volver. Hashtag COVID Ñuble. Y un brazo de fuerza. Sí. Bueno, nosotros también los invitamos. Bueno, las puertas del museo quedan ampliamente abiertas. El director del museo, Miguel Ángel Correa, lo ha dicho un montón de veces, quedan dispuestas a que sigamos estrechando este lazo, estemos en colaboración constante. Agradezco profundamente esta instancia, y también invitarlos a todos y a todas nuevamente a que revisen Reportes en Movimiento, los medios de comunicación, en la cobertura del terremoto de 1939 a través de nuestro Instagram y Facebook, que es Museo San Francisco Chile. También tenemos nuestro YouTube, que es Museo San Francisco Chile también. Y los esperamos. Vamos a estar con más exposiciones virtuales, así que atentos y atentas. Vamos a subir, vamos a declamar uno de los relatos que hace Gabriela Mistral en conmemoración a este velador nocturno que probablemente salva Chillán de un incendio en el terremoto, y vamos a seguir también dando más noticias y más información y acompañándonos, que es lo más importante. Así que muchas gracias, Karim, gracias a todos y a todas por acompañarnos, que estén muy bien. Muchas gracias a ti.
Saludos, Chao. saludos. Chao, chao.